La impresión en gran formato, en cama plana, UV y algunos materiales para este tipo de impresiones. Ok, antes de continuar con el webinar del día de hoy, quiero hacerles la más cordial invitación para que puedan inscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar algunos videos de diferentes equipos y algunos unboxing que se han hecho por ahí para poder estar más en contacto. Suscríbanse también a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Ernesto, mi compañero gerente de Mercadotecnia, lo comentó hace un momento. Y bueno, vamos a dar inicio a este espacio. Vamos a platicar, como bien comentaba, sobre los equipos de impresión en cama plana de UV de gran formato. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, como ustedes saben, somos una compañía que lleva muchos años en la industria gráfica. Llevamos 37 años como tal, vendiendo y comercializando diferentes tipos de productos para esta rama. Tenemos dos divisiones en nuestra compañía. Una de ellas es Core Business, en donde nosotros comercializamos materiales para prensas rotativas, como LWC, supercalandrados, algunos papeles diario y demás, para la impresión en offset. Y otra de nuestras divisiones es la división Plotter, en donde nosotros comercializamos diferentes máquinas de impresión digital, tanto base solvente, ecosolvente, algunas máquinas UV, que vamos a ver a continuación, equipos de recorte, de vinil, algunos láseres, algunos routers, laminadoras, materiales de impresión digital como lonas, vinilos, algunos papeles especiales, algunas películas, tintas, accesorios para los acabados de sus artes y todo lo necesario para que ustedes puedan entregar a sus clientes finales todo lo que requieran para la aplicación de su publicidad en diferentes tipos de mercado. Contamos con un espacio de 7,000 metros cuadrados en nuestro corporativo en el Estado de México, en Naucalpan de Juárez, y 4,000 metros cuadrados más entre nuestras sucursales satelitales. Nuestra empresa cuenta con 180 empleados o colaboradores que día a día hacen a que podamos atender sus demandas de calidad y de producto todo el tiempo. Ok, nuestra fuerza de ventas es de 22 personas y con ellas respaldan sus operaciones 16 ejecutivas de atención a clientes a nivel nacional, contando con una flotilla de 24 unidades de reparto propias y también con alianzas logísticas con algunas empresas que brindan este servicio para llegar a nuestros clientes en toda la periferia del país. ¿Okay? Como comentaba, tenemos 37 años de experiencia en el mercado de las artes gráficas. Somos una compañía totalmente mexicana. Tenemos 21 años comercializando equipos de impresión e insumos para las artes gráficas en esta división de Plotters. Dentro de nuestra presencia en el territorio nacional, contamos con 8 sucursales, una de ellas en Naucalpan de Juárez, que es nuestro corporativo y a su vez funciona también como un punto de venta o para que nuestros clientes puedan recoger sus materiales en nuestro corporativo. Otra sucursal en Toluca, también en el Estado de México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México. Contamos con una sala de demostración de 250 metros cuadrados en nuestro corporativo en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en donde contamos con 25 equipos de demostración que están totalmente listos para cualquier prueba que ustedes quieran hacer
sobre algún tipo de material, alguna inquietud que tengan, alguna comparación, por qué no decirlo, también con algún otro equipo, y así puedan tomar sus decisiones más adecuadamente en la adquisición de su maquinaria. Contamos con 18 ingenieros de servicio técnico, los cuales están totalmente capacitados para brindarles a ustedes las instalaciones de sus máquinas o de las máquinas que ustedes adquieran con nosotros, servicio de calidad todo el tiempo. Y he de comentarles que todos estos ingenieros de servicio técnico han visitado en algunas ocasiones las plantas de nuestros proveedores para poder brindar así a ustedes un mejor servicio en sus requerimientos de servicio técnico. ¿Okay? Como tal, nosotros comercializamos desde hace 21 años, el mismo periodo que lleva esta división dentro de nuestra compañía abierta, comercializamos la marca Mimaki. Mimaki es una marca que se caracteriza por ser una compañía de vanguardia y que se ha enfocado a la implementación de sistemas de impresión novedosos todo el tiempo. Mimaki fue uno de los primeros que lanzó la tecnología VLED de gran formato con un gran éxito que no tienen idea cómo ha venido a revolucionar esta industria o por lo menos este nicho de mercado que anteriormente ya existía pero con otro tipo de tecnología. Vamos a hablar un poco más de eso en algún momento más. Y bueno, dentro de este desarrollo de Mimaki con la tecnología VLED, que es totalmente una tecnología verde, hemos tenido y ha tenido la marca como tal una gran aceptación por sus bajos costos de impresión en esta tecnología y a su vez también ha tenido un gran éxito porque los montos de inversión para este tipo de equipos han sido muy bajos o por lo menos un 30-35% me atrevería a decir, mucho más barato que lo que hay en el mercado con marcas que ya estaban establecidas en su momento cuando Mimaki lanza su tecnología VLED. Contamos con 95 equipos instalados, 95 equipos de impresión de cama plana para materiales rígidos. Puede sonar poco este número, sin embargo, este número de equipos ha sido comercializado en un periodo de 6 años a partir del 2014 a la fecha, en donde este número de equipos, el 90% se encuentra en nuestro país y el 10% en Centroamérica, en países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. ¿Ok? Todos estos equipos de los cuales hago referencia es de la serie JFX, en donde existen dos modelos que a continuación vamos a ver. Ok, como comentaba, estos dos equipos son los que actualmente nosotros comercializamos como equipos de camas planas de la marca Mimaki. Uno de ellos es el JFX 200 y el otro es el JFX 500. Ambos equipos cuentan con una tecnología de punto variable que, a diferencia de lo ya establecido cuando se lanzan estos equipos al mercado, esta tecnología no existía. Y esta tecnología de equipos con punto variable tiene que ver al tamaño de gota de impresión. Es decir, que la roseta de impresión o los puntos de impresión son mucho más finos porque se puede graduar el tamaño de la gota a través del software según la calidad de impresión que se esté dando al momento de estar imprimiendo los artes. ¿Ok? Con esta tecnología de punto variable, cuando ustedes imprimen con 4 colores, cian, magenta, amarillo y negro, el hecho de tener esta tecnología y graduar el tamaño de las gotas de impresión va a simular como si ustedes estuvieran imprimiendo a 6 colores con colores claros, es decir, como si estuvieran imprimiendo con cian, magenta, amarillo y negro, y adicional a estos colores, aquellos colores claros como light magenta y light cian. Lo que hacen estos
esta combinación de colores o esta hexacromía es tener un mayor gamut de color para poder alcanzar tonos de piel mucho más reales o tonos dorados o plateados en sus impresiones de gráficos. El hecho de tener una tecnología de punto variable va a hacer o va a simular el que sus equipos estuvieran imprimiendo con 6 colores sin necesidad de que tengan que imprimir con 6 colores. El hecho de imprimir a 6 colores lo que va a hacer al momento de estar imprimiendo es incrementar los costos de producción y también sacrificar la velocidad de impresión de sus equipos. ¿Ok? Esta tecnología de Mimaki también al momento de imprimir cuenta con un sistema de impresión que se llama MAPS, Mimaki Advanced Pass System, que lo que hace es, al momento de estar imprimiendo, como ustedes bien conocen, se imprime a través de líneas. Toda la tecnología de Mimaki, que es una tecnología japonesa, imprime con este sistema de impresión llamado MAPS, que lo que va a hacer es estar imprimiendo no en líneas, sino en degradados. Entonces, esto va a hacer a que al momento de que ustedes estén imprimiendo, se elimine totalmente este banding que se genera al momento de la impresión o del arrastre mismo del material. Aquí hay una gran ventaja con el tener equipos de cama plana, no de banda transportadora como algunos equipos rígidos. No comento marcas de esto que acabo de comentar, ya que la intención es enfocarnos a nuestro portafolio de productos. Entonces, el hecho de tener la cama fija y que lo que se mueva es el cabezal de impresión va a hacer a que tengamos un mejor registro al momento de estar imprimiendo nuestros artes y por ende con este sistema llamado MAPS vamos a tener una eliminación total de este banding que anteriormente se generaba imprimiendo a través de bandas. ¿Ok? La tecnología de Mimaki como tal también cuenta con un sistema que se llama Nozzle Recovery System. Este sistema lo que hace es que al momento de estar imprimiendo, si hay algún nozzle o si hay algún inyector tapado de algún color de la máquina, lo que hace este sistema es que otros inyectores del mismo color funjan, por decirlo de cierta forma, como esclavos, para que los inyectores que están tapados por el uso de sus cabezales o porque tal vez alguno esté tapado por la falta de mantenimiento o qué sé yo, estos nozzles que están al 100% puedan recuperar esas posiciones de inyectores que no están funcionando bien en sus cabezales. Este sistema va a permitir que estas máquinas o que la tecnología de los equipos Mimaki puedan ustedes imprimir hasta con un 35% de los inyectores en mal estado, ya sea que estén desviados, ya sea que estén tapados, por el mismo uso de sus cabezales o porque hayan sido desafortunadamente tapados por falta de mantenimiento. Esta es una tecnología que solamente tiene la marca Mimaki y es una tecnología que lo que va a hacer es permitir que tú puedas explotar en un máximo tu componente, que es el cabezal, hasta que de plano ya no puedas seguir imprimiendo porque tienes demasiados nodos destapados y entonces sí tengas que ya reemplazar ese componente en tus equipos. ¿Ok? Las máquinas de Mimaki, como tal, tienen un sistema de tintas a través de litros, no son de cartuchos. Entonces, esto va a permitirte que tú puedas tener un flujo de trabajo con menor tiempo de interrupción, porque vas a tener alto flujo de tinta o vas a tener tinta cargada suficiente en la máquina para que puedas parar lo menos posible tus equipos y por ende no sacrificar horas de producción al momento de estar imprimiendo. ¿Ok? Esta tecnología de Mimaki en estos equipos de gamas planas, por el hecho de tener tinta blanca, maneja un sistema de circulación para que los sedimentos de dicha tinta no se acentúen
en las líneas de impresión y esto pueda originar que se puedan tapar tus cabezales por esa sedimentación de pigmentos. Este sistema de recirculación es un sistema muy confiable en los equipos de Mimaki y esto genera a su vez que puedas tener la confiabilidad de que tus cabezales van a estar en óptimas condiciones al momento de que tú puedas arrancar tu jornada de trabajo diaria. Es decir, que mientras tu equipo de trabajo no está imprimiendo en estos equipos, este sistema de circulación va a hacer a que todo el tiempo exista este flujo continuo de circulación en las líneas de inyección de tinta para que al momento de que tú inicies tu jornada de trabajo diaria, basta con solo prender tu equipo, mandar un test de impresión y empezar a imprimir sin necesidad de estar perdiendo tiempo para preparar tu equipo e iniciar tu jornada laboral. ¿Okay? Mimaki también tiene un sistema de alta definición, el cual en algún momento dentro de esta presentación les voy a poner un video en donde todo esto que estoy comentando va a quedar mucho más ejemplificado de forma gráfica para que puedan distinguir lo que comento de la tecnología punto variable, el sistema de impresión MAPS y también este modo de impresión de una definición mucho más fina. ¿Okay? Vamos a entrar un poco de lleno a platicar de cada uno de estos equipos. Y es el turno del equipo JFX 200, el cual físicamente la máquina es muy similar en este modelo y lo único que va a cambiar son algunos modos de impresión y en una de estos modelos va a cambiar que uno de estos equipos tiene 3 cabezales comparado con los otros que solamente tienen 2. ¿Ok? Como bien comentó Ernesto, todas las preguntas que puedan ir surgiendo durante la presentación les vamos a dar lectura al momento de finalizar estos slides y pueden ir haciéndolas o formulándolas en este chat para que al final de la presentación podamos darle lectura y podamos disipar cualquier duda al respecto. Ok, el primer equipo JFX 200, modelo 2513, es un equipo que tiene un ancho o una área máxima de impresión de 2.5 metros por 1.3 metros. Hay otro equipo como tal, JFX 200, lo voy a comentar de forma horizontal para que vayamos viendo las diferencias de cada uno y podamos avanzar un poco más rápido para poder destinar el mayor tiempo a preguntas y respuestas sobre las aplicaciones de esta tecnología y pueda ser más enriquecedor este espacio. Ok, el JFX 200 2513EX es un equipo que también cuenta con una área máxima de impresión de 2.5 metros por 1.3 metros. Y el FX 200 2531, a diferencia de los otros, como podemos darnos cuenta, el área máxima de impresión es de 2.5 metros por 3.1 metros. Es decir, que en los dos primeros equipos podemos meter solamente una hoja de PVC o de foam board o acrílico o cualquier material rígido que tenga una medida que es muy comercial de 2.44 metros por 1.22 metros. A diferencia del último que vimos, en donde vamos a poder meter un par de hojas, a diferencia del primero. Ok. El espesor máximo que puede aceptar esta máquina es un espesor de 5 centímetros, 2 pulgadas para ser un poco más preciso en esta medida. Estos equipos pueden imprimir puertas como tal. Esto era una maravilla cuando empezaron a salir los equipos de impresión de cama plana, porque en exposiciones o showrooms podíamos ver máquinas que estaban imprimiendo puertas y entonces esto lo hacía como más interesante y eso habla un poco de las aplicaciones que vamos a ver al final de la presentación de estos equipos. ¿Okay? El peso de la cama o el peso que puede soportar
cualquiera de estos tres modelos es de 50 kilogramos. Es decir, que ustedes pueden meter materiales que tengan este peso, obviamente distribuido en el total del material. ¿Ok? La velocidad de impresión, vamos a tener una diferencia que tiene que ver con el número de cabezales que cuenta cada una de estas máquinas. La JFX 200 2513, que es nuestro primer modelo, nos va a generar 22.6 metros cuadrados de impresión, al igual que el JFX 200 2531. Cualquiera podría pensar que este último modelo que acabo de comentar, por ser grande, podría ser mucho más rápido que el primero. Sin embargo, esto no es así, ya que el número de cabezales en estos dos modelos es de 2 cabezales, a diferencia del modelo que está en medio de esta tabla, que es el JFX 200 2513EX. Este modelo que acabo de comentar tiene 3 cabezales, a diferencia de los dos primeros, que solamente tienen 2. Y esto tiene que ver con un sentido del uso y la aplicación de este modelo en específico. El modelo que tiene 3 cabezales es un modelo que en su tercer cabezal se puede emplear para poder colocar en él barniz y tinta blanca. No sé si recuerden que al inicio de esta plática comenté que el hecho de trabajar con 6 colores o con blanco íbamos a sacrificar o se sacrificaría el 50% de la velocidad de impresión de los equipos. A eso me refería. El hecho de tener en este caso, en este modelo, 3 cabezales va a hacer a que este tercer cabezal sea utilizado solamente por el barniz y por la tinta blanca, que si lo utilizáramos en los otros 2 modelos que solamente tienen 2 cabezales, estaremos sacrificando el 50% de la velocidad de impresión. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Cada cabezal tiene 2 líneas de inyectores. Es decir, que en un cabezal podemos meter 2 colores. ¿Ok? Entonces, si sacamos una proyección de 2 líneas de inyectores por cada cabezal, en los 2 cabezales tenemos 8 líneas de inyectores. Si nosotros utilizamos cian, magenta, amarillo y negro, vamos a utilizar 2 líneas de inyectores por color. Pero si utilizamos 6 colores con cian, magenta, amarillo, negro, light magenta y light cian, vamos a estar utilizando uno de esos 2 cabezales solamente con 2 líneas de color, entre ellos un light cian o un light magenta, o bien color blanco, y las otras 2 líneas van a quedar totalmente sin utilizar, y eso es lo que va a hacer a que se sacrifique el 50% de la velocidad en el equipo. ¿Ok? Todo esto que acabo de comentar podemos profundizar sin ningún problema al final de la presentación en este chat de preguntas y respuestas para que quede un poco más claro. Quienes tienen ya tecnología de Mimaki saben a lo que me refiero con el uso de 4 o 6 colores, independientemente de la tecnología que ustedes estén utilizando, si es base acuosa o UV o ecosolvente. Es el mismo efecto el utilizar 6 colores o 4 colores en cualquiera de estas tecnologías. Siempre vamos a sacrificar velocidad de impresión, dependiendo del número de cabezales. Claro. Ok, la interfaz de comunicación que tiene que ver con la transmisión de datos al momento de la impresión digital de sus artes, bueno, es una interfaz en el modelo inicial JFX 200 2513 y en el modelo final JFX 200 2531 va a ser un USB de 2.0 de alta velocidad, a diferencia del EX, que es el que tenemos en medio, que es, además de esta interfaz USB 2.0 de alta velocidad, vamos a tener también una interfaz Ethernet. ¿Ok? Esto tiene que ver por el hecho de ser un equipo más grande y tener mayor contención de datos al momento de impresión. Podemos utilizar una interfaz un poco más rápida que el USB. ¿Ok?
El peso en ambos equipos, aquí sí aplica la lógica en este último modelo, que es el FX 225-31 por el tamaño del equipo. Los dos primeros modelos van a tener un peso de 650 kilogramos, mientras el modelo 2531 va a tener un peso de 1000 kilogramos. La alimentación eléctrica en cualquiera de estos tres modelos siempre va a ser una alimentación de 240 volts o de 220 a 240 volts. Y esto va a hacer también a que el cuidado de la máquina de forma electrónica sea mucho mejor que manejar un voltaje o una alimentación convencional de 110. Sabemos que por la saturación de las líneas en nuestro país, dependiendo de cada una de las zonas, la alimentación de 110 va a estar mucho más saturada que una de 220 y entonces eso puede generarte conflictos de altas y bajas de energía que pueden traducirse en daños muy complejos en tu equipo, en el motherboard o en algún otro componente electrónico, incluyendo los cabezales del mismo. ¿Okay? Entonces, es por ello que la alimentación eléctrica es de 220. ¿Okay? Esta máquina como tal, aquí viene lo interesante de esta tecnología, de utilizar este tipo de cabezales. Perdón, aquí no hablé de los cabezales. Los cabezales de toda esta serie de Mimaki, la JFX, son cabezales Ricoh de última generación que van a permitir que puedas imprimir con un tamaño de gota de 4 picolitros. ¿Ok? Esto te va a permitir tener una mejor resolución y una mejor nitidez en textos muy pequeños. El texto más pequeño que puede imprimir esta máquina es un texto de 2 puntos. Es demasiado pequeño. La línea más delgada que puede imprimir esta máquina es una máquina, es una línea de 1 milímetro. Disculpen si me distraigo un poco, pero estoy admitiendo gente que sigue uniéndose a nuestro webinar. Entonces me sale ahí en la pantalla. ¿Okay? Estos cabezales fueron desarrollados específicamente para la tecnología de Mimaki en cuanto a algunos productos que actualmente comercializamos de la marca. ¿Okay? Algunos son UV, algunos son ecosolventes y por ende no van a ver estos cabezales en otro equipo por el convenio que tiene Mimaki con dicha marca Ricoh. Y de ahí que ustedes como impresores puedan tener la ventaja competitiva versus alguna otra tecnología con este cabezal. Las resoluciones que manejan estos equipos van de 300 dpi hasta los 1200 dpi por 1200 dpi reales. Esto si lo ponemos en un plano cartesiano, con el X y el Y, a eso se refiere 300 por 450 o 1200 por 1200 dpi como tal. ¿Ok? Algo que comenté al inicio de esta plática es que Mimaki fue quien desarrolló la tecnología VLED. Si es cierto que anteriormente existía ya la impresión UV en el mercado de las artes gráficas, el curado de la tinta tenía que ver con lámparas incandescentes, que son estas lámparas de color amarillo, que es lo que hace a que cure la tinta. ¿Ok? Entonces aquí va a haber dos ventajas competitivas de tener un Mimaki con lámparas de LED a diferencia de lámparas incandescentes. Una de ellas va a ser que la durabilidad de la lámpara LED es de mucho más horas de uso que una lámpara incandescente. Entonces esto se traduce en costos de impresión, ya que al momento de que tú estás imprimiendo 1 metro cuadrado, si tú generas un buen costeo de lo que te cuesta imprimir con una máquina de lámparas LED a unas de incandescencia, la lógica es muy clara. El tener una lámpara que se te va a dañar mucho más rápido te va a incrementar tus costos de producción porque
esa lámpara tienes que estarla cambiando de una manera más frecuente que una lámpara LED. Funciona un poco, para que se den una idea con esta analogía, como las bombillas eléctricas de iluminación en nuestra casa, ¿no? Anteriormente existían muchas bombillas, muchas lámparas incandescentes o de esta luz amarilla, y entonces rendían menos o se fundían mucho más rápido por el uso, estar prendiendo y apagando. A diferencia de estas luces o de estas bombillas que ahora son de color blanco, o también hay de color amarillo, pero ahora ya son de LED o la tecnología como tal permite que sean ahorradores, ¿no? Es muy parecido al tema de utilizar una lámpara de incandescencia para el curado de la tinta, a diferencia de una lámpara de LED, ¿ok? Entonces, esa fue una de las ventajas competitivas con las cuales Mimaki lanzó al mercado sus equipos de UV. Antes de que existieran estas máquinas de cama plana, existió un equipo de materiales flexibles de 1,60 m y fue el primer equipo UV que sacó Mimaki al mercado. Pero bueno, eso solamente es un paréntesis para hacerles saber que Mimaki fue pionero en el desarrollo de la tecnología UV-LED en impresión digital. ¿Okay? El uso de las tintas en estos modelos es algo súper interesante, porque esta máquina o estos modelos o toda la serie JFX, para no hacerles tan aburrido el webinar, puede utilizar diferentes tipos de tinta. Una de ellas es la tinta LH. Esta tinta es una tinta rígida y esta tinta funciona para aplicaciones como reconocimientos, como impresión en vidrio y todos aquellos materiales rígidos totalmente. Y cuando me refiero a rígidos, es un ejemplo muy tácito el tema del vidrio, ¿no? Entonces, por ende, necesita una tinta dura, una tinta mucho más resistente, que tenga un anclaje muy abrasivo por el tipo de aplicaciones que lleva. ¿Ok? También hay una serie de tinta, que es una tinta que le llamamos luz 120, y de ahí diferentes tipos de combinaciones con esta tinta para el momento de la impresión. Y ahorita voy a platicar un poquito más de eso. Si bien pueden darse cuenta, en el modelo JFX 200-2513 puede utilizar esta máquina tinta rígida, que es la LH100, tinta luz 120, luz 150, 200 y 350. Y aquí es donde puede surgir la primera pregunta de por qué la diferencia en la nomenclatura de estas tintas. Ok, la terminología o el término del 120 o 150 o 200 o 300 tiene que ver con la elongación de la tinta. Y esto es que, obviamente, para aplicaciones de rígidos, es importante tener tinta que se pueda termoformar. Entonces, en la terminación de la serie de todas estas tintas, vamos a tener un porcentaje de elongación en la tinta como tal. En la 120, el 20%, en la 150, el 50%, en la luz 200, el 100% de elongación de la tinta. Y en la 350, mucho más profundidad o más elongación en la tinta por la serie de la misma, ¿no? Entonces, eso quiere decir más bien la nomenclatura de todas estas tintas. Y todo ello va a tener que ver con el tipo de aplicaciones que ustedes comercialmente hablando necesitan para sus aplicaciones. ¿Me entienden? Y entonces aquí, según lo que ustedes hagan, es como se va a configurar de inicio su máquina, ¿no? Ya sea solamente con cian, magenta, amarillo y negro, o como pueden ver, en el caso de la tinta luz 150, pueden utilizar cian, magenta, amarillo, negro y colores claros como cian claro y magenta claro. Además de ello, pueden utilizar color blanco. Este es la primera variante de configuración en el primer modelo JFX 200-2513. ¿Ok? Y así, a su vez, pueden darse cuenta en las dos últimas filas de esta tinta que también hay dos tipos de primer.
Uno es el PR100 y el otro es el PR200, que tienen que ver mucho con el tema de aplicaciones, ¿no? Y este tipo de primers regularmente se utiliza en combinación con una tinta rígida, que es la LH100. Como bien digo, este tipo de configuración es muy importante saberla al momento de la instalación de su máquina. Y todo este tipo de configuración en su equipo tiene que ir de la mano con el trabajo previo que hagan con su ejecutivo de ventas para que los pueda llevar de la mano con base a lo que ustedes hacen y según el requerimiento de tinta que ustedes vayan a tener en su equipo. Todas las máquinas, antes de pasar al siguiente modelo con la siguiente tinta, todas las máquinas pueden tener un cambio de tinta. Sin embargo, no es lo más adecuado, ¿ok? Y no es lo más adecuado porque esto genera costos. El hecho de hacer un cambio de tinta puede oscilar de $900 hasta $1,500 un cambio de tinta, porque se tienen que cambiar filtros, se tienen que cambiar dampers, se tiene que cambiar obviamente toda la formulación de tinta que tenía la máquina anteriormente para tener ahora una nueva. Entonces no es muy adecuado que se estén haciendo cambios de tinta. Además de que el hacer un cambio de tinta en los equipos desgasta de una manera mucho más prematura un cabezal haciendo cambios de tinta que estar imprimiendo. ¿Sale? Entonces de ahí la importancia que puedan tener una configuración adecuada en sus equipos desde el momento de la instalación para que traten de quedarse con esa configuración para la aplicación de sus artes, ¿no? Es muy cierto y hemos tenido experiencias con clientes en donde están imprimiendo, por ejemplo, reconocimientos y el día de mañana tienen un proyecto muy grande de poliestireno y tienen que termoformar, entonces esta tinta LH100, que es una tinta rígida, no les va a servir para termoformar, entonces tienen que hacer este cambio de aplicación, ¿no? Pero regularmente para hacer reconocimientos existe otra serie de máquinas que no vamos a ver acá, que son máquinas más pequeñas, pero con la misma tecnología VLED de Mimaki, en donde puedes estar imprimiendo reconocimientos y en estos modelos utilizarlos específicamente para formatos amplios o gran formato, como bien comentamos al inicio de la presentación, ya que para eso son desarrollados, ¿ok? En el modelo JFX 200 2513 vamos a tener el uso de la tinta rígida también, de la tinta luz 120 y de la tinta luz 150. Y aquí vamos a ver dos diferentes tipos de combinaciones. Con la tinta luz 120 vamos a ver el cian, magenta, amarillo, negro y un color blanco y un color transparente. Si recuerdan, en nuestra lámina anterior hablamos que este modelo, que era el que estaba en medio, tenía un tercer cabezal. La ventaja de este equipo es de que en este tercer cabezal podemos poner el blanco y el transparente sin sacrificar la velocidad del equipo. Eso es algo súper importante, de ahí la terminación de este modelo EX, ¿ok? También podemos utilizar la tinta luz 150 con otro tipo de combinación de tinta, que es cian, magenta, amarillo y negro, más los colores claros y adicional a ello el blanco y el transparente. Aquí sí vamos a tener que sacrificar velocidad de impresión, porque un cabezal va a estar trabajando con blanco transparente, otro cabezal va a estar con los colores claros, y el otro cabezal va a estar con los colores sólidos. ¿Okay? Sin embargo, esta ventaja o la ventaja que tiene este equipo 2513EX es que este tercer cabezal, utilizando las primeras combinaciones de tinta que están en esta tabla, vamos a poder imprimir muy rápido sin necesidad de sacrificar velocidad de impresión. ¿Okay? Ok, por último, la serie JFX 200 2531, o el modelo más bien 2531, va a utilizar, si se dan cuenta, muy parecida a la combinación de tintas o la configuración al equipo inicial, en donde vamos a utilizar cian, magenta, amarillo y negro en las diferentes formulaciones de tinta
Y bien podemos utilizar colores claros como cian claro y magenta claro, además del color blanco y transparente, tomando en cuenta que como es un equipo que tiene dos cabezales, vamos a tener que sacrificar el 50% de la velocidad de la máquina. La única que no va a sacrificar velocidad de impresión, y eso es porque tiene un tercer cabezal, es el modelo EX que vimos anteriormente. ¿Okay? Vamos a continuar con el modelo JFX 500. Con esto vamos a terminar de platicar de la tecnología. Y antes de terminar con esto, vamos a platicar de algo en el tema de las aplicaciones, que es muy importante en esta tecnología y que es algo que ha diferenciado la tecnología y los equipos de cama plana de Mimaki los últimos años en sus aplicaciones comparado con algunas otras marcas también que cuentan equipos V. ¿Okay? Esta máquina JFX 500 es un equipo que tiene 2.1 metros por 3.1 metros como área máxima de impresión. Si sacamos una conversión aquí muy rápida, podemos darnos cuenta que en este equipo podemos colocar tres láminas de PVC o de acrílico o de lo que ustedes vayan a imprimir en una medida de 1.22 por 2.44 metros, que es la medida comercial de los sustratos rígidos que existen en el mercado. Por ende, vamos a tener una velocidad de impresión mucho mayor que la anterior o que los modelos anteriores por el área de impresión. Aquí vamos a poder imprimir hasta 60.4 metros cuadrados por hora, ¿no? La resolución de impresión es la misma que los modelos anteriores, que van de 300 hasta 1200 por 1200 dpi reales. Este equipo como tal tiene 6 cabezales Rico también, de la marca Rico. Disculpen, no puse ahí el nombre de la marca, pero son cabezales Rico. De igual forma, el tamaño de gota de impresiones de 4 picolitros. ¿Okay? El peso de la cama es de 50 kilogramos. Es igual a lo que teníamos antes en los otros modelos. El peso del equipo es de 1.353 kilogramos y la alimentación eléctrica es igual al que los equipos anteriores. Algo que diferencia este equipo de los anteriores es que este equipo cuenta con 3 camas de succión, a diferencia de los anteriores. Los anteriores tienen 2 camas de succión, a diferencia del equipo más grande, del 2531. Ese también tiene 3 camas de succión. ¿Ok? Este equipo también utiliza las mismas tintas que utilizan los equipos que ya platicamos. Tenemos diferentes tipos de configuración o diferentes tipos de variantes en las tintas, como la tinta rígida, la tinta flexible, la luz 120, luz 150 y luz 200. También en la configuración de todas estas tintas o del uso de estas tintas, contamos con los primers. Uno es el primer 100, otro 200, que la diferencia en uno y otro es el tipo de anclaje o la resistencia de anclaje para la tinta LH100 en este caso. ¿Ok? Aquí podemos ver las diferentes configuraciones que se pueden utilizar con las diferentes formulaciones de tinta. La tinta luz 120 vamos a poder utilizar 100 magenta amarillo negro, más blanco y más barniz. La tinta luz 150, los mismos colores, 100 magenta amarillo negro, más blanco, más barniz, ¿no? La tinta luz 200 vamos a utilizar cian, magenta, amarillo y negro y solamente blanco. Aquí no podemos utilizar barniz. Y esto tiene que ver, quiero hacer un énfasis en esta fórmula de tinta que es la luz 200. Si nosotros vamos a estar utilizando una tinta que es termoformable
en nuestros gráficos, no es necesario tener un barniz, porque si vamos a estar utilizando una tinta que se va a termoformar al 100% como tal, un barniz no tiene razón de ser en un termoformado, a menos que el termoformado sea muy poco profundo. Entonces ahí sí puede funcionar una aplicación de barniz en combinación con un termoformado en la aplicación, ¿me entienden? Entonces, es por ello que en la tinta Luz 200 no hay un transparente. Sin embargo, en una 150 sí. Como digo, la profundidad del termoformado podría tener una buena aplicación de barniz comparado con la tinta Luz 200, que no tendría como razón de ser. Espero me dé a entender. De cualquier modo, ahorita vamos a abrir el chat para las preguntas y respuestas. ¿Ok? Estamos a punto de concluir con el tema técnico, si lo vemos de cierta forma, en cuanto a información se refiere de estas máquinas. Y vamos a platicar un poco de las aplicaciones, que aquí viene lo interesante de los equipos o de la serie de Mimaki. Si bien es cierto que no estamos descubriendo el hilo negro en cuanto a las dos primeras aplicaciones, que uno de ellos lo comenté al inicio, que es la impresión de puertas para interiores, por ejemplo, y otro, el que ven a un lado, son cortinas, por ejemplo, para baño, con diferentes estilos de impresión ahí. Algo que es muy interesante, que es algo que está caracterizando nuestros equipos de impresión, es el relieve que se puede lograr con imprimir con la tecnología de Mimaki. Este relieve, como si ustedes estuvieran imprimiendo serigrafía, para aquellos de la vieja escuela, la serigrafía tiene un relieve en la tinta al momento de secarse, como que se infla un poquito, ¿no? Entonces, esta máquina o estos equipos con la tecnología que maneja Mimaki, puedes tú imprimir varias veces o varios pasos o repetir varias veces la misma impresión sobre un mismo punto y entonces conseguir estos relieves que estamos viendo como en tarjetas de presentación, en el gráfico o en la imagen del lado derecho superior o inferior del lado izquierdo, con diferentes aplicaciones como blanco, el barniz, en color de esa tarjeta de presentación negro, por ejemplo, que anteriormente no se podía hacer con algún equipo de impresión UV que no tuviera blanco y que no tuviera barniz. Hoy en día es muy cierto que todas las máquinas o la mayoría de los equipos de impresión UV en cama plana o con banda transportadora, como ustedes quieran verlo, tienen tinta blanca y tienen barniz. Sí, es muy cierto. La diferencia es que una de las ventajas competitivas que tiene Mimaki comparado con las otras marcas que hay en el mercado es que el hecho de tener de entrada un punto variable que la otra tecnología no tiene, el tener un sistema de impresión de maps que va a hacer a que el degradado o al momento de imprimir no sea en cuestión de líneas, sino de degradados, va a eliminar totalmente el banding. Y el hecho de ser una cama plana como tal y que lo que se mueve es el cabezal, vamos a tener un mejor registro para hacer este tipo de aplicaciones. ¿Me cachan? Entonces, eso es algo que ha caracterizado a Mimaki los últimos años, porque esta tecnología pues apenas se está viendo en los vecinos, ¿no? Otras aplicaciones de las cuales han sido muy nuevas para este tipo de equipo como tal. Si bien es cierto que pueden decir, hay persianas del lado derecho, cualquiera puede hacer persianas. Sí, la diferencia es que estas máquinas anteriormente no estaban enfocadas para un nicho de mercado que actualmente también ya se está prostituyendo. Anteriormente las camas planas solamente hacían gráficos para interior o, por ejemplo, para plazas comerciales pues muy normales, ¿no? Como siluetas, escaparates y todo este tipo de cosas. A raíz de la prostitución de mercado, que también ya se está experimentando en V o impresión en rígidos,
pues esta tecnología o los impresores tuvieron que ver otro tipo de aplicaciones y estas aplicaciones van más de la mano con el interiorismo, que es donde no se están peleando por vender un metro cuadrado, 20 o 30 pesos de diferencia con su vecino impresor, y entonces pueden vender o un concepto o pueden vender un diseño o una aplicación totalmente diferente que imprimir hojas y hojas y hojas y hojas en donde van a tener muy poco margen de utilidad, ¿no? Parte de esta plática es esto, es que podamos tener entre todos los aquí presentes, que podamos tener ahí puntos de vista del tipo de aplicaciones que actualmente se están encontrando, que anteriormente no se hacían en V, que ahora se están viendo por esta prostitución de mercado, ¿no? Algo que es muy interesante y que a mí me ha parecido algo formidable es que mucha gente está imprimiendo arte ya con las máquinas de cama plana de Mimaki, ¿no? Cuento con un par de clientes que están haciendo lo propio y están imprimiendo el canvas, por ejemplo, para que se den una idea, ya con el lienzo hecho, lo meten a la máquina y como la altura del cabezal puede permitirte hasta 2 pulgadas de espesor, pueden imprimir varias pasadas sobre determinados puntos donde quieren que exista más relieve de tinta o más realce y entonces ya tienen una réplica de una obra de arte, ¿no? Anteriormente, cuando no se tenía este tipo de aplicación en máquinas V, tenía un cliente, por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, que imprimía arte en equipos base acuosa. Y entonces los artistas o los pintores agarraban ese canvas y entonces ponían el color que querían resaltar o el realce que querían tener en ese cuadro con con su pintura de óleo, después de haberla impreso en un Mimaki, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día, pues los pintores ya no van a tener la necesidad de hacer eso si se consiguen a un maquilador o donde puedan maquilar con una Mimaki que pueda imprimir varias veces sobre un mismo punto y tener ese realce sin que ellos tengan que hacer lo que anteriormente hacían. ¿Me cachan? Entonces, eso ha sido algo muy, muy interesante que uno de nuestros clientes me mostró y wow, está padrísima la aplicación, ¿no? Como bien, bueno, pues también aquí en esta diapositiva podemos ver que tenemos diferentes tipos de aplicaciones con reconocimientos. Aquí podemos ver tinta blanca, podemos ver barniz, podemos ver impresión en aluminio o en MDF normal, que como bien digo, pueden hacerlo en estas máquinas de cama plana de gran formato, sin embargo, no es tan rentable hacer solamente un reconocimiento desperdiciando toda el área de impresión efectiva en estas máquinas. Para ello hay otra serie de equipos que también comercializamos que se llaman UJF. Acérquense con sus ejecutivos de venta y les podemos platicar de este equipo como tal. ¿Ok? Estamos por finalizar. Quiero compartirles este video, quiero mostrarles este video que les había comentado al inicio, en donde vamos a poder ver lo del tema del punto variable que les comentaba, donde vamos a ver toda esta parte del sistema de impresión de maps, para que puedan entender un poco más o tenerlo más diferido toda la información que dé al inicio. En un segundito, déjenme buscar el video como tal. Bueno, nada más compartir otra pantalla y listo. Okay, denme un segundito, por favor.
Listo, ya pude hacerlo. Disculpen, no soy muy trucho para esto, ¿ok? Este es el video que les comentaba. Ok, ahí podemos ver el ancho máximo de materiales. El área específica de impresión, algunas aplicaciones que anteriormente, bueno, pues ya las conocían todos ustedes. Ahí está lo del punto variable que les comentaba. Ese es un tamaño normal de gota y este es con punto variable, donde pueden ustedes graduar el tamaño de la gota según la resolución que le den a la máquina, ¿no? Este es el sistema de MAPS que reduce totalmente el banding que les comentaba a través de degradados. Y eso va a hacer a que tengamos una mejor resolución, ¿no? Esas son aplicaciones de blanco en acrílicos que anteriormente no se tenían. Esa terminación es por el barniz o la aplicación de barniz a registro. Ahí está lo que platicábamos del tema de tintas. Las camas de succión en los equipos iniciales que vimos. Todas las tintas están presurizadas hasta el momento de que entran al equipo para impresión. Todos los equipos de Mimaki cuentan con sensores para antichoque, como lo están viendo ahí. Ahí lo que está haciendo es que recupera los nozzles que están tapados, como lo comenté, cuando algunos inyectores hacen la función de esclavos, por decirlo de cierta forma. Ok, esa es la diferencia de imprimir con una lámpara incandescente a una lámpara LED. Y estas son las aplicaciones que tenemos que buscar al momento de estar imprimiendo con equipos de cama plana, ¿no? Que son aplicaciones totalmente diferentes a estar maquilando metros y metros, en donde los márgenes de utilidad obviamente no son los más adecuados. Eso es lo más sensato que se puede hacer para tener, pues vamos, mucho más rendimiento en el tema de la venta de aplicaciones. ¿Okay? Déjenme terminar de compartir la otra pantalla que teníamos. Pues bueno, básicamente esta ha sido la presentación de nuestra serie de equipos de cama plana JFX de la marca Mimaki. Y ahora sí, vamos a abrir el chat para preguntas y respuestas sobre estos equipos. Vamos a interactuar un poco. ¿Qué tal, Sergio? Si gusta, usted le va algunas preguntas de algunos participantes. Gracias. Bien. Jorge Casares López pregunta, ¿cuál es el tiempo de vida promedio de una lámpara UV-LED? Híjole, esa sí me la pusiste un poco difícil. Como tal, tengo entendido que son como 10,000
horas de uso, a diferencia de una lámpara incandescente. Sin embargo, me gustaría responderte de una forma más concreta esta pregunta. Si nos dejas tu email, te hago llegar la respuesta más clara y más correcta, para no dar un dato erróneo, pero para que te des una idea, yo creo que en una máquina de UV que tiene lámparas de incandescencia, podrás cambiar una vez una lámpara LED cuando tal vez estás cambiando 4 o 5 lámparas de incandescencia. Excelente, vamos a proporcionar el dato. Hola Ernesto, disculpa que lo interrumpa. Ahí está Juan Pablo Sosa. Yo creo que Juan Pablo nos puede ayudar con el dato de las horas. Creo que estaba bien entre 8.000 a 10.000 horas, ¿no, Juan? Sí, no recuerdo. Y hola, buenas tardes. Realmente nosotros desde hace varios años dejamos de ofrecer. Nosotros normalmente ofrecemos 5.000 horas. Sin embargo, nos dimos cuenta que los clientes que habíamos instalado estos equipos al principio, que tenían más de 5.000 horas, incluso llegaron a tener 10.000 horas y todavía seguían activas las lámparas. Entonces, al final, como tú dijiste, ¿no? Va a depender mucho también del uso, de las aplicaciones. Eso va a hacer que varíe mucho el tiempo de vida útil, ¿no? Pero sí, digamos que entre 5 y 10.000 horas estaríamos dando un margen de durabilidad, ¿no? Pero insisto, va a depender de las aplicaciones. Ok, enriqueciendo, gracias Juan. Juan Pablo Sosa es nuestro gerente para Mimaki en México. Gracias Juan por el comentario. Y algo adicional a esto es que cuando algunos LEDs empiezan a perder, se puede incrementar el voltaje de las lámparas y con ello poder continuar curando hasta que la máquina ya no te permita hacerlo. Es otra ventaja que tiene mi máquina. Gracias, Juan. Alejandra Lara pregunta, ¿cuál es la tinta más flexible? Ok, como comentaba, esto va a depender del tema de aplicaciones y de qué tanto pretendas termoformar. Yo recomendaría la tinta Luz 200. Pero, insisto, va a depender de la aplicación que tú vayas a hacer. Juan por ahí levantó la mano también. Sí. Realmente, como dices tú, sí, la 200 va a ser una de las más flexibles, tiene 200% de elongación, como dijiste tú. Sin embargo, la 350 es la que realmente recomendamos para las personas que necesitan el máximo de flexibilidad. Digamos, la más comercial, utilizan los clientes que necesitan flexibilidad, es la Luz 200. Excelente. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo hacer la configuración del punto variable para agrandar la gota y dar mejor calidad? Ok, eso lo hace en automático la máquina al momento de tú incrementar, como lo comentaba, la resolución. El equipo va a saber qué tanto graduar el tamaño de la gota. Eso lo hace el equipo como tal. No tienes que preocuparte tú como usuario en saber qué tamaño tienes que emplear para cada gráfico. Eso lo hace la máquina en automático. Excelente. Enrique Gutiérrez dice, nosotros tenemos un equipo JFX 2513X y queremos hacer impresión lenticular, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Ustedes nos pueden capacitar en impresión lenticular? Claro que sí. Con el tema del lenticular, es un software adicional que se tiene que utilizar, ya que el lenticular es a través de impresión de líneas, ¿no? Entonces, cuando tú imprimes a través de estas líneas, es como si estuvieras imprimiendo 2 gráficos en un mismo solo, y lo que hace el lenticular o la membrana del lenticular es este efecto de movimiento, ¿no? Pero sí podemos hacerlo. Acércate, por favor, con tu ejecutivo de ventas
y con todo gusto te auxiliamos para que puedas lograr tu cometido. Excelente. Alejandra Lara pregunta, ¿cómo puedo fijar más la tinta a un material termoflexible? Bueno, aquí va a depender de, como digo al inicio, de la aplicación como tal, pero tienes que recordar, Alejandra, que el tema de la tinta UV, entre más expuesta esté a los rayos ultravioleta, mucho más resistente se hace. Eso es algo que nos ha enriquecido todos nuestros clientes. ¿Cómo la puedes fijar más? Más que el fijarla, yo iría un poco más al tema de protección, ¿no? No tanto de fijarla, porque al momento de estar imprimiendo y curando la tinta como tal ya se fija y se ancla en la superficie donde tú estás imprimiendo. Lo que sí es muy importante es determinar la fórmula que tú vas a utilizar según la aplicación que tú estás haciendo para con tus clientes. Ahí es una parte fundamental en que la tinta que tú vayas a utilizar o que la tinta esté anclando perfectamente en el sustrato que tú estás comercializando. De igual forma, para ello, al momento de buscar la configuración de tu equipo, es importantísimo que tu ejecutivo de ventas, que son más asesores comerciales y todo esto, puedan correr alguna prueba de tu aplicación para que la configuración inicial de tu máquina sea la correcta y entonces no tengas problema de anclaje de tinta o de fijación, como comentas, ¿no? Excelente. Alejandra Lara realiza otra pregunta. Tengo un equipo JFX 200 y en ocasiones la impresión sale con bandas. ¿Cómo se puede corregir esto? Ok, aquí puede que esté ocurriendo esto, ya sea por alguna mala configuración o alguna mala calibración más bien en el voltaje de las lámparas de secado, y habría que revisar también la altura del cabezal. Aquí es bien importante algo. Siempre al momento de imprimir con UV, en cualquier tecnología va a haber un pequeño efecto de banding, pero no tiene que ver con banding de la máquina, sino tiene que ver con el curado de la tinta al momento de que está pasando el carro en la impresión. Yo te sugeriría revisar eso con nuestra área de soporte técnico, solamente para terminar de checar que las lámparas de tu equipo estén bien calibradas o que el ángulo de emanación de luz sea el correcto para que no te esté generando ese banding. E insisto, hay dos tipos de banding. Uno, el que generas al momento de impresión porque tengas jets tapados, y otro que es un efecto de curado que no tiene nada que ver con banding. Entonces, si escribes un correo a soporte@celupal.com con copia a tu ejecutivo de ventas, podremos determinar qué es lo que ocurre en tu máquina. Excelente. Daniel te pregunta, ¿qué tan complicado es dar el formato a los archivos 2.5D? Nosotros hacemos cuadros y nos interesa mucho este tema para dar texturas. ¿Puede ser cualquier imagen? Sí puede ser cualquier imagen. ¿Qué tan complicado es? La verdad es que no es nada complicado. El software te va llevando de la mano. Y al momento de que nosotros instalamos y capacitamos el equipo, los hacemos lo suficientemente indispensables, independientes, disculpen la palabra, para que no tengan que depender ni siquiera de uno de nuestros ingenieros de servicio y puedan generar ustedes sus archivos, y el ingeniero les va a enseñar cómo hacer para que ustedes puedan separar estos layers en la impresión y entonces a qué parte dar más relieve y todo este tipo de cosas. No es nada complicado. Juan está por ahí levantando la mano para enriquecer. Gracias, Juan. Sí, tal cual como lo dice, Sergio, es bien sencillo. Yo solo quiero agregar una idea así bastante rápida, es que, como tú dijiste, layers se pone en escala de grises y se aumenta el contraste. Gracias a ese contraste que vamos a encontrar entre las líneas es lo que va a generar el relieve. De todos modos, el día 28 de octubre estaremos dando un nuevo webinar que se va a llamar Aprende con Mimaki, cómo hacer 2.5D.
Entonces vamos a explicar, uno de nuestros ingenieros de servicio va a explicar paso a paso cómo se hace el 2.5D. Entonces los invito que nos sigan en nuestras redes sociales y en la de Celupar también va a estar publicado. El día 28 de octubre estaremos explicando paso a paso la tecnología 2.5D. Gracias. Excelente. Alejandra Lara va a preguntar, ¿ustedes manejan algún aditamento para proteger la tinta en un material de poliuretano termoformado? Sí, sí manejamos. Regularmente son materiales base acrílica para que no degraden, en este caso, tu sustrato, no tanto la impresión. Sí, sí manejamos. Manejamos diferentes tipos de laminación líquida. Tendría que ser en este caso. Excelente. Eduardo comenta, normalmente uno de los criterios para seleccionar una cama plana de impresión directa contra una impresora rollo a rollo es el ahorro en tiempo y el laminado o instalación del vinil en sustrato contra imprimir directo. Sin embargo, la velocidad de rollo a rollo y la calidad puede ser mayor. Por otro lado, el costo de inversión y el costo de producción por metro cuadrado entre estos dos equipos es bastante diferente. ¿Cuál es el criterio o recomendación que darían para escoger un equipo V a comprar de un rollo a rollo frente a una cama plana? Utilizamos el equipo para imprimir estireno y Coroplast para displays. Ok, muy buena pregunta. Mira, anteriormente mucha gente lo que hacía era imprimir sobre vinil y después montar en un material rígido, ¿no? Revisando este tema de aplicaciones va mucho en función a ello, ¿no? Actualmente los costos de producción de impresión UV, ya sea en flexible o en rígido, con la tecnología de Mimaki son muy amigables con lo que anteriormente había, ¿no? Hoy en día puedo asegurarte que los costos de producción que anteriormente eran de $4 promedio, $4.50, hoy podemos hablar de costos de producción de $1.50 y todo va en relación al nivel de inversión en equipo. Es decir, si tú quieres un costo de producción bajo, tendrías que buscar o el nivel de inversión a realizar tiene que ser alto para tener costos de producción bajo y viceversa, ¿no? Una de las cosas, a ver si no me estoy brincando parte de tu idea, una de las cosas que tienes que determinar básicamente es qué tanto imprimes en rígidos y qué tanto en flexibles, ¿no? Porque son dos máquinas totalmente diferentes para dos aplicaciones diferentes. Un equipo que es para flexibles sí va a ser de cierta forma un poco más rápido porque el rollo lo tienes montado, a diferencia de una cama plana que tienes que estar cambiando pues las hojas, ¿no? Pero, como digo, tienes que ver, a mi muy particular punto de vista, tu aplicación, porque no es como muy rentable estar imprimiendo flexible en una cama plana, para eso, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Juan? Sí, digo, qué bueno que tú siempre me ves cuando levanto la mano. No, es que va a depender también de la tecnología, porque si hablamos de rollo solvente, sí, posiblemente va a ser más rápido imprimir, pero vas a tener que esperar a secar. Entonces, o sea, el deber ser es esperar 24 horas a que realmente esté seco para poder montar, para poder laminar el material. Eh, entonces, realmente ahí estamos hablando de que te vas a ahorrar, va a ser mucho más rápido en la cama plana porque te vas a ahorrar el tiempo de secado. Y Cuando el vinil. rollo en tecnología UV, entonces ya no hay tanta diferencia en velocidades. Los equipos UV, rollo a rollo LED, normalmente son equipos también que no son muy rápidos. Entonces, siempre va a ser más rápido imprimir el rígido directo porque te vas a ahorrar el tiempo de montado o de laminado. Entonces, al final, cuando es rígido, siempre va a ser más eficiente imprimir en cama plana. Sí, adicional a lo que comenta Juan, muchas gracias Juan, adicional a lo que comenta Juan, pues vas a evitarte el costo del vinil, que regularmente, pues dependiendo la calidad del vinil, va a oscilar entre 85 centavos de dólar hasta, no sé, $1.40, un vinil decente, ¿no?
Entonces, sí, a eso me refería, que son aplicaciones totalmente diferentes en este sentido, ¿no? Espero haya podido contestar tu pregunta. Excelente, muchas gracias. Marcela Martínez pregunta, ¿para poder aplicar barniz brillante o barniz mate, se tiene que cambiar el tipo de barniz o cómo es? No, ahí lo que se refería es, bueno, de entrada la tinta UV es una tinta que no tiene un brillo de una tinta ecosolvente, por ejemplo, ¿no? Es una tinta más satinada que brillante. Entonces, el barniz como tal, lo que va a hacer es seccionar lo que tú quieres realzar con ese acabado brillante, ¿no? Pero en sí a lo que se refería a esa parte del video es que esa tinta que es satinada puedes realzarla con ese terminado brillante del barniz. Como tal, la tinta UV, eso, digo, extendiendo un poco esto, es satinada, no es tan brillante como solvente. Adelante, Juan. Sí, Sergio, pero también recuérdate que nuestra tinta y nuestras tecnologías de lámparas podemos hacer efectos glossy y podemos hacer efectos mate dependiendo de lo que queramos. No necesariamente vas a necesitar usar la tinta clear o la tinta barniz para dar efecto brillante. O sea, no va a quedar, como dijo Sergio, no va a quedar como una impresión ecosolvente, pero sí vamos a poder dar un acabado. Sí, exacto, entre satinado y glossy. Pero sí, es bien importante que sepan que no necesitamos utilizar la tinta clear para eso. Que simplemente con nuestras lámparas, con nuestra tecnología de impresión, podemos hacer esa diferencia de acabado satinado y mate con nuestras lámparas y nuestras tintas, ¿no? Excelente, pues no veo más preguntas nuevas. Muchas gracias por los comentarios, Enrique. Sí, les proporcionaremos la información de este webinar que comentó Juan. No sé si tengan algún otro comentario, alguna otra duda. Sergio, ¿algún comentario? Juan. Pues bueno, de mi parte, darles las gracias nuevamente por haber asistido a este espacio. Son espacios que vamos a estar abriendo con frecuencia para tener una mayor interacción con todos nuestros clientes. Aprovecho también para comentar que si en algún momento los participantes o alguien más que ustedes sepan quieren tener una plática virtual con nosotros, para poder tener una lluvia de ideas de lo que actualmente hacen, hacia dónde va su mercado, qué es lo que están imprimiendo, qué están haciendo, si tienen alguna inquietud en algún tipo de aplicación diferente, en alguna otra máquina. Estamos abiertos para poder tener este tipo de acercamiento a través de ahora la tecnología y este tipo de plataformas, de la mano con nuestro proveedor Mimaki. Aquí está Juan Sosa, con el cual podemos tener este tipo de juntas virtuales y entonces disipar dudas, así como lo estamos haciendo de la mano, ver las aplicaciones que ustedes hacen, o tal vez también hacer una demostración virtual, ya sea en nuestra sala de demostración en el Estado de México, en Naucalpan de Juárez, o bien tenemos también acceso a poder utilizar una sala de demostración con nuestros compañeros de Mimaki en Atlanta, y ellos nos pueden dar o les pueden dar a ustedes también una demostración virtual sobre la máquina que a ustedes se les ocurran. Entonces, tengan toda la confianza de que puedan tomar el teléfono o puedan mandar un email con esta solicitud, y entonces generemos un poco mayor de interacción ahí con esta nueva forma ahora de comunicarnos, y vamos a encontrar, créanos, siempre la fórmula adecuada para poder satisfacer sus necesidades, tanto de equipo, de materiales, de servicio técnico. Estamos para servirles en absolutamente
absolutamente todo lo que ustedes requieran. De mi parte es todo. Agradecer su tiempo, su espacio y estamos para servirles. Excelente, Sergio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar en nombre de Celupal Internacional. Gracias por sus preguntas. Visiten nuestra página web, síguenos a través de nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a estar pasando videos, algunos webinars que ya se han proporcionado también se van a subir a través de este canal. Quedamos atentos a todos sus comentarios y a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, chao.